calmas, Dios, por la eternidad serás. Me calmas, Dios, cuando estoy llena de temor. No sé esperar, inconsistente es mi fe y en mi dolor me trajiste a la cruz. ¿Quién ama así? ¿Quién da su vida por mí? Él fue el camino para hallarte. Confieso que lo eres todo para mí. Al verte a ti, con tus heridas de amor me sostendrás. No puedo, tú nunca dirás, estoy aquí bajo la sombra de tu cruz. Tus brazos son refugio eterno de perdón. ¿Quién ama así? ¿Quién da su vida por mí? Él fue el camino para hallarte. Confieso que lo eres todo para mí. Todo para mí. Cristo, en tu sufrimiento tú pensabas solo en mí. Cristo, en tu sufrimiento tú pensabas solo en mí. ¿Quién ama así? ¿Quién da su vida por mí? Él fue el camino para hallarte. Confieso que lo eres todo para mí. 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 Lo eres todo para Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillará, oh, tu tierra sana, Dios. Si Dios, danos paz, Señor, para mi ciudad. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Sino a ti. Te pido perdón, danos paz, Señor. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Buenos días, queridos hermanos. Es un placer estar aquí con vosotros en esta mañana de domingo y compartir este tiempo especial, ¿verdad? Para tenerlo con el Señor y deleitarnos en su presencia y, cómo no, comer también y alimentarnos de su palabra. La verdad que estas circunstancias que tenemos actualmente son un poco especiales, ¿verdad? Pero tenemos que entender que nos tenemos que ir adaptando a cada tiempo, a cada momento por los cuales tengamos que ir atravesando. Así que sencillamente es cuestión de entender que lo importante es no dejar de alimentarnos, de tener esa bendición de compartir, de escuchar y de poder seguir funcionando como iglesia y como cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, me gustaría que comenzáramos orando al Señor, pidiéndole de una manera especial que el Señor nos ayude, tanto a mí para compartir conforme el sentir que el Señor ha puesto en mi corazón y, como no, también para ti, para todos aquellos que estéis, digamos, hayáis entrado en este medio a través del cual podáis ver esta reunión. Así que el Señor prepare también vuestros corazones para que la palabra que Dios va a enviar a través de este vaso, que en este caso me ha tocado a mí, pues sea de bendición para tu vida y produzca el fruto por el cual dice la palabra que Dios la envía. Amén. Así que ahí donde estás, sencillamente inclina tu corazón a Dios. Y vamos a ponernos delante de Dios. Padre, te damos las gracias por el privilegio que tenemos y la oportunidad de estar en tu presencia.
Señor, estamos separados físicamente, pero unidos en el Espíritu, Padre. Y por eso, Señor, queremos pedirte que tú visites a cada hijo tuyo en esta mañana y que a través de esta tu palabra que va a ser compartida, Señor, tú a cada uno consueles, animes, exhortes. Señor, tú bendigas a cada corazón conforme a la necesidad personal, conforme a las circunstancias que cada hijo tuyo esté atravesando. Y si hay alguien que aún no te conoce, Señor, que tú abras su entendimiento para que pueda comprender tu palabra, creer en ella y convertirse, Padre. Presentamos esta reunión al poder, la influencia y el control de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, queridos. Pues vamos a empezar con el título, ¿verdad? Dice nuestro hermano Pacha que el título es una de las cosas más importantes del sermón, porque de alguna manera en ella va encerrado todo ese espíritu, toda esa carga que Dios pone en el corazón del predicador, en este caso del que comparte, ¿verdad? Para intentar de transmitir ese mensaje como mensaje de Dios, ¿verdad? Que es. Yo en esta mañana lo he titulado Guardados en la palabra. Amén. Así que vamos a comenzar intentando a través de las escrituras, ir desarrollando un poco este tema. Porque realmente nosotros tenemos que comprender que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Pero claro, como soldados tenemos que aprender a batallar, tenemos que aprender a permanecer firmes, tenemos que aprender cómo luchar, ¿verdad? Cada día en las cosas que se nos presentan y los enemigos que se levantan, ¿verdad? En contra de nuestra vida y de lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que quiero que vengas conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 14 al 17. Esto está en el contexto de cuando Jesús, antes de ser apresado, ¿verdad? Y empezar ese Getsemaní que él tuvo que padecer por cada uno de nosotros, pues el Señor está hablando con los discípulos y le está advirtiendo que van a padecer, que va a ser un tiempo difícil para ellos. Y ya después en el capítulo 17, Jesús está orando al Padre, ¿verdad? Está pidiéndole al Padre por algo muy concreto, muy específico. Y es que el Padre guarde a la familia que Dios le ha dado, ¿verdad? Vamos a leer. Para no retardar mucho, vamos a ir directamente al versículo 14, donde dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vuelve a repetir Jesús, ¿verdad? Y le dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gloria al Señor. El Señor bendiga su palabra. Y el sentir que Dios ha puesto en mi corazón, y como consecuencia de estar viviendo este tiempo, ¿verdad? En los cuales son tiempos difíciles, estamos pasando por situaciones delicadas en cuanto a la salud, en cuanto a lo económico, ¿verdad? Pero pienso que lo peor de todo, aunque eso es grave, pero lo peor de todo no es precisamente el tema de la salud y la economía, sino esa decadencia moral, ¿verdad? Y esa decadencia social que está viviendo la humanidad en este tiempo, en los cuales a nosotros pues nos ha tocado vivir, ¿verdad? El Señor dice en el versículo 15, cuando está orando al Padre,
Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y cuando se está refiriendo al mal, realmente está diciendo que nos guarde del maligno. En la traducción de la Biblia de las Américas, no lo dice así. Dice que los guardes del poder. Escucha bien lo que te digo, hermano. Del poder del maligno. Los poderes tienen una gran influencia y el diablo tiene, dice, el poder e influencia en este mundo. De hecho, la Escritura lo nombra como el príncipe, ¿verdad?, de este mundo. Así que él tiene ese poder para influenciar y para intentar de arrastrar, para intentar de separar, ¿verdad?, a aquella gente que sencillamente, pues, como consecuencia de su ceguera, como consecuencia de no ver la verdad, de no reconocer el camino verdadero, pues sencillamente son ciegos caminando en este mundo, ¿verdad? Pero Dios no quiere que sus hijos se vean afectados por esa influencia que el diablo tiene sobre las criaturas de este mundo, ¿verdad? De ahí que Jesús da la solución que vemos en el versículo 17, donde dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que a la luz de este pasaje podemos entender que Jesús está pidiendo al Padre que santifique a su pueblo, que nos ponga aparte, aunque estamos de alguna manera subidos en ese mismo, podríamos decir, cohete, ¿verdad? Porque si miramos cómo es la Tierra en el universo, viajamos a una velocidad estratosférica, ¿verdad? Subidos ahí en esa gran masa de tierra y de agua, ¿verdad?, de oxígeno. Es decir, es algo tremendo, es algo maravilloso. Pero vamos como más veloz incluso que un cohete, ¿verdad? Y el Señor dice, no los quites, porque no vas a poder quitarlo hasta que la obra esté completada en ellos, pero sí los vas a poder guardar. Y eso es lo importante que tengamos, o mejor dicho, que entendamos nosotros, ¿verdad? Que Dios está dispuesto para guardarnos. ¿Y de qué manera? Pues a través de la santificación. Ese es el milagro por el cual Dios va a impedir que el enemigo, que el maligno nos influencie. ¿Por qué? Porque separados del mundo y del pecado, vamos a ir adorando y sirviendo a Dios. Porque el propósito de Dios es mantenernos en la brecha, mantenernos en la tarea, no es que no estemos ociosos, sino que estemos conscientes de que tenemos que batallar cada día y al mismo tiempo que Dios está bendiciendo nuestras vidas sean de bendición. ¿Y de qué forma va a hacer el Señor este gran milagro? Porque si tú lo miras bien, es como si hiciera una burbuja dentro de este universo, ¿verdad?, terrenal, donde nosotros como pueblo de Dios, digamos que estuviéramos protegidos de la infección y de la influencia que Satanás quiere traer a nuestras vidas. Pues si lees bien y detenidamente miras, dice, santifícalos no con tu verdad, sino en tu verdad. Para mí hay una gran diferencia. Quiero que tú al mismo tiempo, querido hermano o hermana, también la veas. Porque muchas veces leemos de corrido y no nos paramos a realmente saber y entender
que nos está diciendo el Señor a través de su palabra. Así que, para poner un ejemplo, podemos mirar el ejemplo de Noé. Cuando Noé creyó a Dios, dice que fue guardado de morir con el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque creyó a Dios, obró según la dirección que Dios les dio, construyó ese arca, pero luego no se conformó con el hecho de decir, oh, qué buen arca he construido, qué buen barco, cuánto trabajo hemos echado en construirlo, cuánta madera hemos gastado, y se queda fuera. No hubiera servido de nada, ¿verdad? Necesitaba estar dentro del arca. Y por eso dice que el Señor le hizo entrar en el arca junto con los animales que él había dispuesto, ¿verdad? Y cerró la puerta. Pero Noé estuvo en el arca, donde está ese lugar tan maravilloso para ser guardado, tú y yo. Pues, aparte del mundo de pecado, ¿verdad? Tú y yo vamos a poder ser, perdonadme que se me líe la lengua, vamos a poder ser guardados en la palabra de verdad. Así que, por la palabra de Dios, querido hermano, es que nacemos de nuevo. En Primera de Pedro 1:23 nos dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego, nosotros es que nacemos del agua, ¿verdad? Hemos sido renacidos por esa palabra que Dios ha sembrado en nuestros corazones y por ella, ¿verdad? Hemos alcanzado esta bendición del Señor. Luego, en Santiago, si queréis, leéis conmigo Santiago capítulo 1, versículo 18. Nos dice también el Señor, perdonadme que se me pierden las citas. Aquí lo tenemos. Santiago 1:18 nos dice la palabra, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya. Así que vamos a ir viendo cómo es a través de la palabra de Dios que Dios va obrando, va trabajando, va actuando en cada una de nuestras vidas. Es por la palabra de Dios también somos alimentados. En Lucas 4:4 dice Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También en Efesios 6:17, dice que la palabra de Dios es la espada que tú y yo necesitamos para batallar contra las acechanzas del maligno, batallar contra las mentiras que Satanás quiere lanzar en tu mente, ¿verdad? En mi mente, precisamente para que dudemos de Dios, para que pongamos en tela de juicio esos principios verdaderos, ¿verdad? Que de alguna manera pues son los que nos están sosteniendo y nos están afirmando. Y dice así, y tomad el yelmo de la salvación y
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por la palabra también dice que es que podemos ser luminares en este mundo. ¿Cuántos, verdad, nos encanta alumbrar con nuestras vidas y con lo que hemos aprendido y conocido del Señor a otras personas que no tienen esa luz? Pues entiéndeme, querido hermano, que conforme la palabra atesores o esté atesorada en tu vida o en tu corazón, ¿verdad? No solamente en tu mente, sino en tu vida y en tu corazón, vamos a poder ser esos luminares. Filipenses 2, versículo del 14 al 16. Si quieren leer conmigo, dice así: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, dice, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Ese es el secreto, querido hermano, que vamos a poder ser esos luminares, vamos a ser diferentes, vamos a ser genuinos, vamos a ser como Dios le agrada que seamos en este mundo, asidos de la palabra de verdad. Y no es otro el secreto, sencillamente es ese, ¿verdad? Agarrados a la palabra de vida es que vamos a poder vivir de esta forma que Dios le agrada, ¿verdad? Siendo una luz que resplandece en este mundo de tinieblas. Claro está, siendo hacedores de la palabra que Dios nos está revelando. Y es importante entender estas cosas y sencillamente hay pasajes que tenemos muy conocidos, pasajes que podríamos decir, pero si esto ya desde que comenzaban los caminos del Señor, yo ya he leído estos pasajes, pues quiero que entiendas que todo esto que Dios te haya mostrado anteriormente no deja de tener menor importancia conforme vayamos creciendo, sino que todo ello va formando ese edificio, ¿verdad? Y necesitamos cada piedra, cada revelación, cada enseñanza que se vaya permaneciendo en tu vida y en mi vida, porque dependemos, ¿verdad? Dependemos de esta palabra para permanecer y vivir y ser como realmente Dios quiere que seamos. Y me estoy refiriendo a esta parábola que habla en Mateo 7:24, donde habla de los dos cimientos, ¿verdad? Entonces, pues decía eso, algo muy conocido, pero no por ello deja de tener menor importancia. Y el Señor les dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿A qué palabras se está refiriendo? Pues si le damos un poquito para atrás a la hoja, leemos donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vaya hombre. Pero a mí me gusta solamente pensar que si yo he creído en Cristo, ya estoy fundamentado en la roca. Sí, es verdad que es mediante la fe en Cristo Jesús que alcanzamos salvación. Es mediante la fe en Cristo Jesús que recibimos la gracia. Es mediante la fe de Jesús que podemos entrar confiadamente a ese trono donde recibir la ayuda y el oportuno socorro. Pero, querido hermano, Dios dice en la palabra, en la Escritura, que no solamente aquellos que dicen son los verdaderos cristianos, sino aquellos que hacen. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y yo meditaba cuando preparaba este tema para compartir con vosotros, que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y les dice, unos dicen que los profetas, ¿verdad? Otros, y San Juan el Bautista, dice, ¿y vosotros? ¿Qué decís vosotros que soy yo? Y Pedro tuvo la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso poder escuchar la voz del Padre diciéndonos que somos bienaventurados porque hemos tenido revelación de Él. Y le dice, pues sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí, date cuenta, está hablando también de la roca. Sabemos que la piedra angular es Cristo, pero, querido hermano, recibo que cuando Dios está hablándonos a través de la Escritura, está enseñando a través de ella, y tú por el poder del Espíritu que mora en tu vida, recibes revelación. Es una roca sobre la cual fundarás tu vida en Cristo. Esa roca es una roca verdadera porque es revelación de qué es el reino de los cielos, qué es Cristo o quién es Cristo, quién es el Padre. Y dice, edificó su casa sobre la roca. ¿Quién? El que escuchó y puso por obra lo que había escuchado. El que oyó, el que tuvo la revelación del Padre, la revelación del Espíritu Santo y actuó. Estuvo, en este caso, haciendo lo que de verdad debemos de hacer todos nosotros, ¿verdad? Es permaneciendo nosotros en la palabra que somos santificados y permaneciendo la palabra en nosotros que podemos vencer al maligno. No sé si me has entendido, te lo vuelvo a repetir, querido. Es permaneciendo nosotros en la palabra que somos santificados, puestos aparte, preservados, guardados. Pero es permaneciendo la palabra en nosotros que podemos vencer al maligno. Vamos a leer en el Evangelio, o mejor dicho, en la epístola de Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 14. Nos dice así: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Así que es cuando la palabra de Dios es fundamentada en nuestros corazones, que nosotros podemos ser más que vencedores. Porque está claro, Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere preservarnos. Pero Dios utiliza su palabra, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el camino. El camino hay que andarlo, hermanos. Estrecha
y angosta es la puerta, dice. Hay que entrar por ella, ¿verdad? Puedo permanecer 1000 años al lado del camino y si no camino por él, nunca llegaré a donde me va a llevar. Puedo permanecer 1000 años delante de la puerta, pero si no decido cruzarla, nunca entraré a los pastos que el Señor nos tiene preparados, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, entendiendo los peligros que son, o los peligrosos que son los tiempos en que vivimos, y entendiendo que si llegamos, o mejor dicho, hemos llegado hasta aquí, es porque hemos decidido tener en cuenta a Dios. Gloria a Dios. Hemos decidido por el Señor y Dios nos está guardando. Pero ante la situación que tenemos de estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos, tenemos que como subir, si es posible, una mayor intensidad en nuestras vidas para que en ningún momento desfallezcamos, sino que vayamos cogiendo fuerza para seguir en los caminos del Señor, ¿verdad? Así que cuidado, dice, con anhelar las cosas que el mundo nos ofrece. Vamos a leer en el siguiente versículo donde hemos leído anteriormente, que es en el versículo 15, y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así que el Señor no está hablando esto a la gente que son incrédulas. Los está hablando a los discípulos. Los está hablando a los que leen la palabra. Los está hablando a aquellos que de verdad tienen deseos, ¿verdad? De comer y de alimentarse de las bendiciones del cielo. Para que entendamos un poquito mejor, cuando la mujer de Lot salía de Sodoma en compañía de su esposo e hijas, ¿verdad? El ángel le dice: salid, escapad por vuestra vida. Génesis 19, 17, ¿verdad? Dice, no miréis tras de ti. No mires hacia atrás cuando escapes de esta ciudad, porque si miras hacia atrás, moriréis, le dicen los ángeles, ¿verdad? Pero dice que la mujer de Lot, cuando iban saliendo a espaldas del marido, dice que miró hacia atrás, se volvió a mirar. En el versículo 26 habla de esto, ¿verdad? ¿Y qué le ocurrió a la mujer de Lot? Pues se convirtió en una estatua de sal, se petrificó. Y lo poco que conozco de este tema, yo sí sé que cuando la sal se humedece, se forma o coge una forma dura, se endurece, ¿verdad? Y la Escritura nos enseña de esto, que si la sal pierde sus propiedades, nada le queda, porque ha perdido lo mejor que tiene, ¿verdad? Entonces, cuando, o mejor dicho, la enseñanza que yo saco de este pasaje es que el hecho de mirar atrás, de añorar lo que cuando Dios nos está diciendo salid de ahí y no miréis atrás, todo aquello que nosotros hayamos tenido en este mundo como algo valioso, como algo placentero, como algo que nos ha gustado disfrutar de ello,
y no lo menospreciemos como dice Pablo, que todo cuanto era para él ganancia lo estima como pérdida. Podemos caer en ese error de la mujer de Lot y perder nuestra identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Y morir en la huida, porque de alguna manera es como que huyes dividido. Quieres huir, pero al mismo tiempo quieres quedar. Quieres, como suelen decir, nadar y guardar la ropa, y sinceramente no se puede. Tenemos que estar bien definidos. Y el Señor nos dice que nosotros no somos de este mundo, como tampoco Él es de este mundo. Así que el error trágico de la esposa de Lot fue poner su mirada en una sociedad terrenal en vez de una celestial. No sé si me estás entendiendo. En contraste, si queréis, con el tema de esta actitud de la mujer de Lot, podemos ver la actitud que hubo en Abraham, ¿verdad? Hebreos 11, versículos 8 y 10, dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no miró a lo terrenal, sino miró a lo celestial. Su promesa de la tierra prometida era una gran promesa, y él creyó a Dios y salió hacia ella, pero no se hizo un gran chalet, no se edificó un gran cortijo para tener muchos animales, sino dice que vivía, ¿verdad? Como extranjero en la tierra prometida, como ajeno, ¿verdad? Morando en tierra que, aunque Dios se la había dado, pero él decía, esta no es la herencia que yo anhelo, sino la que anhelo es la que el constructor es Dios, ¿verdad? Así que la mujer de Lot se volvió porque su corazón todavía estaba en Sodoma, mientras que Abraham, ¿verdad?, fue bendecido en gran manera porque él esperaba una ciudadanía mayor, verdaderamente mayor. Así que llegamos a ese punto, querido. Cada creyente, cada hijo de Dios, debemos de preguntarnos, ¿dónde está mi corazón? ¿Está mi corazón más apegado a las cosas terrenales que a las celestiales? ¿Está mi corazón más apegado a tener o disfrutar o vivir con comodidad aquí? ¿O estoy dispuesto a vivir incómodamente, pero saber que Dios nos está preparando una ciudad, ¿verdad?, la nueva Jerusalén, y estamos preparándonos para recibirlo en su segunda venida? ¿Dónde está nuestro corazón, hermano? Porque dependiendo dónde esté nuestro corazón, cuando Dios diga, salid de aquí, saldremos a pesar de todo lo que haya que dejar atrás, o sencillamente nos dará pena dejar atrás tantas posesiones y tantas comodidades, ¿verdad? Abraham sabía que la tierra prometida no era el fin de su peregrinación, seguía siendo en este mundo, aunque era la tierra que fluía leche y miel, pero seguía siendo terrenal.
Él esperaba la ciudad cuyos fundamentos habían sido diseñados y construidos por Dios. Aleluya. Pues, querido hermano, que Abraham nos sirva de ejemplo, además de para la cuestión de la fe, ¿verdad? En la actitud de donde tenía sus ojos puestos. Todos los que de corazón sirven al Señor como Abraham en este mundo, y siendo consciente de que aquí sencillamente somos peregrinos y viajeros, debemos de caminar con nuestros ojos puestos en la ciudad celestial, ¿verdad? En la nueva Jerusalén, en la ciudad del Dios vivo. Porque dice la Escritura que donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Así que si nuestro tesoro está aquí, aunque sea en cosas que Dios nos ha prometido que nos va a bendecir. Abraham tenía la tierra de Canaán como promesa de Dios, pero él no se aferró a esa gran tierra, a esa tierra de bendición, sino que él tenía su corazón puesto en la Nueva Jerusalén. Y yo creo que por eso esta oración de Jesús al Padre, porque realmente hay peligro, ¿verdad?, de que nuestro corazón se arraigue. Pasamos años, aunque sean, no sé, unos años, porque realmente ¿qué es la vida del hombre? No es tampoco tanto, ¿verdad? Si lo comparamos con la eternidad, pues es un soplo. Pero en ese tiempo puede que tu corazón o mi corazón, si nos descuidamos y dejamos de meditar en lo que Dios nos está hablando, si dejamos de lado el ser consciente de que no somos ciudadanos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, pues puede que nos acomodamos, ¿verdad?, a las cosas terrenales. Y yo creo que esta oración que Jesús le hace al Padre es una oración contestada. Primero porque es conforme a la voluntad del Padre. Y dice la Escritura que todo lo que oremos conforme a su voluntad, tenemos la seguridad de que Él nos oye. Y si tenemos la seguridad de que Él nos oye, tenemos la certeza de que nos lo concede, ¿verdad? Así que yo creo que esa oración ha sido contestada y el Padre nos ha provisto de su palabra para que por ella seamos santificados, queridos. Seamos puestos aparte y protegidos y preservados de las influencias y de los poderes del diablo. ¿Para qué? Para que seamos guardados del maligno, como leíamos aquí en San Juan, ¿verdad? El Señor le está pidiendo al Padre, no solamente, dice, por los que estaban con Él, sino, dice en el versículo 12, aquí cuando Jesús le está pidiendo al Padre, dice, y no solamente te ruego por estos que han creído, sino por los que han de creer por la palabra de esto. Así que cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, también estaba orando por ti y por mí, querido hermano, porque Dios quiere que seamos guardados, ¿verdad?, del poder y de la influencia que Satanás puede tener sobre nuestras vidas si nos descuidamos. Porque si tú y yo no nos descuidamos, Dios es poderoso para guardarnos. ¿Pero dónde? Dice, en un lugar de santificación, el cual dice que es su verdad.
Y Él nos dice, tu palabra es verdad. Así que no es cuestión de darle muchas vueltas al tema, sino sencillamente decirle, Señor, yo creo en ti, creo en tus promesas, creo en tu gracia y en que tú eres poderoso para guardarme. Pero Señor, ayúdame a yo ser capaz de ir a ese lugar, ¿verdad? De obediencia, a ese lugar donde las cosas que tú me hables, yo pueda llevarlos a la práctica. Y yo no sé, querido hermano, en qué situación te encuentras. Puede ser muy indistintamente cada uno de nosotros quizás estemos batallando con distintos enemigos, ¿verdad? Pero en definitiva hay un mismo enemigo, aunque los ataques sean diferentes. Y si el diablo utiliza nuestra carnalidad, que aún queda mucha carne que cortar en cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestros deseos. Y si él utiliza eso, pues sencillamente hay un secreto y es el de volvernos a Dios. No hay una pastilla milagrosa. Todos nos encantaría tener una pastillita en la cual te la tomas y todo cambia. El secreto está en reconocer que en algún momento nos estamos descuidando, o hemos dejado de orar, o hemos dejado de leer la palabra, o hemos dejado de tener ese amor o ese celo por las cosas de Dios que teníamos al principio, y sencillamente estamos como un poco adormilados, ¿verdad? Apáticos, sin muchas ganas. Pues yo te invito, querido hermano, a que sencillamente te vuelvas a Dios y te vuelvas a aquellas cosas que en un principio, en ese primer amor que teníamos o tenemos con el Señor, hacíamos con un corazón sencillo y genuino. Así que sencillamente quiero orar por ti en esta hora, querido hermano. Y vamos a pedirle al Señor que Dios obre el milagro. Primero de hacernos entender dónde estamos errando, dónde no estamos haciendo las cosas que debemos de hacer. El primer beneficiado somos cada uno de nosotros, pero sí te puedo decir que tenemos que llenar nuestras lámparas, querido hermano. Nuestras lámparas tienen que estar alumbrando a tope y además tener reservas, porque el tiempo se acerca. Y cuando Cristo venga, que no nos coja desprovisto de aceite. Y ese aceite es en la presencia de Dios que vamos a poder alcanzarlo y llenar nuestras tinajas para que nuestra lámpara alumbre de una forma poderosa. Así que ahí donde estás, sencillamente inclina tu rostro al Señor y vamos a orar juntos. Padre Santo, te doy las gracias por este tiempo que hemos podido estar compartiendo de tu palabra. Señor, gracias por utilizar este vaso de barro, Señor, y ministrar a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Señor, gracias porque a través de tu Espíritu Santo tú sigues avisándonos, Señor, y animándonos a seguir firmes y con fuerza, con ganas, para seguir peleando la buena batalla de la fe. Señor, tú has provisto, Señor, un lugar en el cual podemos estar afirmados y seguros, por el cual podemos estar puestos aparte. Sabemos que en Cristo Jesús, Señor, tenemos salvación, pero ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no sencillamente oidores. Señor, tú que conoces la circunstancia de cada uno de tus hijos, háblale personalmente en aquella área que debe de rectificar, que debe de alguna manera consagrar de nuevo para ti, Señor, porque tú quieres un pueblo victorioso y en ti tenemos la victoria, Jesús. Gracias por este tiempo.
Despídenos con tu paz, despídenos con tu bendición, Señor. Y, Señor, guíanos a esa fuente de vida que es tu palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, querido hermano, espero que haya sido de bendición para ti en esta mañana. No me considero ejemplo de nada ni de nadie, pero sencillamente sí entiendo que la Escritura es verdadera. Y Dios nos está advirtiendo de que los tiempos que se acercan van a ser cada vez más difíciles. Hemos sido enseñados durante mucho tiempo y ahora cada vez vemos, o por lo menos yo lo veo con claridad, que llega el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Pero qué mejor que volver a releer y volver a hacer las cosas, ¿verdad?, que hacíamos desde el principio con el Señor. Así que nada más, con esto os dejo. Que el Señor os bendiga grandemente. Hasta la próxima, queridos.